Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí, a esta hora aquí en Color Visión, para comentar con ustedes, analizar juntos los hechos noticiosos que han ocurrido aquí en el país y en el resto del mundo. Las inundaciones de Manabao. Terribles, señores. Las fuertes lluvias ocurridas durante los primeros días de esta semana, lunes, martes principalmente, desbordaron los ríos allá en la montaña, en Manabao, en Jarabacoa. Se pasaron por encima de los puentes y miren ustedes cómo destruyeron la carretera, cómo esas aguas embravecidas hicieron una crecida que, a decir del coronel de los bomberos, jefe de los bomberos, allí en Jarabacoa, es una crecida histórica de este río. Inundó viviendas, más de una veintena de viviendas, hubo destrucción de cosechas, hubo algunos animales desaparecidos, vacas, caballos, arrastrados por las aguas del río. Y la carretera quedó en un estado inservible. Eso rápidamente tiene que intervenir. Dice el coronel de los bomberos que estaba hablando que 3 capas que tenía la carretera, 3 capas de asfalto, se las llevó. Pero esto incluso debe servir de experiencia. Aquí se acostumbra a echar una capa de asfalto sobre el asfalto que se ha echado. Y ese asfalto no puede tener un agarre importante, no puede tener un agarre fuerte, y cualquier situación como esa del desborde del río se puede llevar una y hasta 2 y hasta la tercera capa. Eso pasa en las calles aquí en la capital, por ejemplo. El Ministerio de Obras Públicas, sí, asfaltando avenidas y calles, pero ¿qué hacen? Sobre la capa de asfalto que está, le echan otra capa, simplemente, y la pisonan con un rodillo. Pero eso tiene ya 2 y 3 capas, y hay calles, hay avenidas que el nivel de la calle, del asfalto, está al mismo nivel o hasta más alto que el de la acera y del contén. Porque no se hace lo que es lo lógico en ingeniería. Yo no soy ingeniero, pero uno oye y uno pregunta. Lo que se hace es que se levanta el asfalto que se va a sustituir, incluso se le pasa una suerte de rodillo con unos tubos y se raspilla eso, se limpia todo esto, se le echa una capa finita, de lo que le llaman brea o de asfalto líquido por encima, y eso se adhiere entonces a el pavimento, que debe quedar virgen, caliche. Entonces, sobre ese pavimento ya restaurado, incluso aplanado con un rodillo, y esa capa leve, esa babita, se adhiere a la tierra, al caliche, al relleno, y cuando se le echa el asfalto encima, entonces el asfalto agarra con esa babita, con la parte de arriba, y queda todo sostenido y en un nivel aceptable, y queda fuerte entonces la avenida, la calle, la carretera. Pero no, es más fácil echar el asfalto, se echa por encima. Por eso es que vemos muchas calles y muchas avenidas, se le echa el asfalto hoy y en 3, 4, 5 meses usted ve los hundimientos, usted ve cómo vuelven a ver hoyos, porque ni siquiera se preocuparon en aplanar, en apisonar bien antes de echar el asfalto. Y eso ocurre frecuentemente. No está ocurriendo con esta administración, que lo ha seguido haciendo, ni con la pasada ni con la pasada. Esa es una práctica que se viene realizando hace mucho tiempo. En las avenidas, por ejemplo, aquí, ¿qué están haciendo? Incluso le dejan el hoyo a donde van las tapas de alcantarilla en medio de las calles. El asfalto que se echa aquí es un asfalto muy oscuro. Hay en muchas avenidas, con excepción de las grandes avenidas, la Lincoln, la Churchill, que tienen buenas luces, la cantidad de veces que usted circulando por esa avenida cae en esos hoyos, ¡bim, bum! ¡Bim, bum!
¡bim! Se les rompen las gomas, se les rompe el tren delantero, se les rompen los amortiguadores a los vehículos. Y eso pasa, no es que echaron el asfalto hoy y eso pasa en 3 o 4 días en lo que ponen la tapa, no, pasan meses y meses y nunca ponen las tapas de alcantarilla. Ah, que porque las tapas de alcantarilla eran de metal y se las robaban, entonces van a hacer una. Tengan las tapas hechas para cuando vayan a asfaltar, por Dios. Una falta de previsión que tenemos aquí. Y en el sector público, en el gobierno, eso no es una cosa rara. Entonces, esto que ocurrió en Manabao esta semana, no se extraña. Cuando uno ve esas fílmicas, miren, ¿verdad? Como hay una capa, la levantaba entera la capa del asfalto, porque no tenía ningún agarre. Cuando hizo así ese río y le pasó, y le levantaba las capas, los bloques completos de asfalto. Trabajos mal hechos. Mal hechos. Ah, que sí, que había que asfaltarlo. ¿Cuál es la urgencia del asfalto? Hacerlo bien, ganarse unos cuartos, porque, ¿verdad? Es un rejuego. O sea, no son solamente aquel escándalo de los 11,000 millones, ¿verdad? Y entonces la tiran, muy bonita, la pintan, le pasan pintura y entonces la inauguran. Eso es lo peor, lo inauguran y con bombos y platillos y hemos construido 5.564 kilómetros de carretera, le hemos asfaltado y lo hemos dejado como nueva. Par de meses y están los problemas. Pasa con muchos de los puentes, donde hay ríos que tienden a crecer y que crecen cada vez que hay. Vivimos en una zona del paso de los ciclones, de ondas tropicales, de tormentas tropicales, de vaguadas, de mucha lluvia. Cada vez que hay esas crecidas, se llevan los puentes. Entonces van, después que se pasan 30 días incomunicada a la gente, entonces van, le hacen un aguaje, vamos, para restablecerlo, para que comiencen a pasar. Lo dejan igual. Cuestan un dineral, una fortuna. Y realmente no se hace el trabajo. No se hace el trabajo. No hay soluciones definitivas. Son parches. Y eso es lo que estamos viendo. Ahí, ese es un ejemplo y una experiencia de lo que ocurre aquí con los asfaltados, de las carreteras, de las avenidas, de las calles. Aquí la capital está llena de eso. Y de los hoyos en las grandes avenidas y en las calles. Eso no tiene. Circule por la 27 de febrero, que la asfaltaron recientemente. La pusieron como una niña y el mejor asfaltado y el túnel iluminado y limpio y todo esto, lleno de hoyos. De los hoyos de la alcantarilla, que no lo corrigen. Cada vez que cae un carro de esos señores tienen esta profundidad y hasta más. ¡Bibum! 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 ¿Vaya usted a reclamar a quién? A nadie. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Miren, el caso que está sonando, con la publicidad que se ha hecho sobre el tema de la investigación, eventual o casi seguro sometimiento y hasta medidas de coerción de prisión, si se sigue el ejemplo de lo que ha ocurrido con los casos anteriores relacionados con los temas de corrupción, que involucra directamente o que se menciona como involucrado directamente al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, se está convirtiendo en parte del show mediático. Y todo comenzó hace muchos días, hace muchas semanas, que se filtran cosas que se está investigando, que se va a hacer un caso grande, que eso viene por ahí, que esto, que lo otro. ¿De dónde se filtran? De las fuentes investigadoras. Si lo hace expresamente la unidad investigadora, mal. Pero si lo están filtrando gente del entorno de lo que es el aparato investigador del sistema judicial, también mal. Y esto puede verse con muchos propósitos, con propósitos políticos, propósitos de desviar atención de un sitio a otro. Recuerden que yo lo que soy es consultor de crisis y yo sé cómo se manejan cosas y sé lo que estoy diciendo para usted tratar de suavizar alguna situación en cierne y guiar hacia otro tema, principalmente si es escandaloso. Y el tema de la corrupción genera escándalos. No estoy diciendo con esto que haya ciertamente o no ciertamente
motivos para una investigación, para un sometimiento, para un expediente, para todo esto. No estoy diciendo eso. Yo no conozco realmente, yo he visto muchos papeles que le caen a uno en las manos, pero yo no me hago eco de este tipo de cosas si no tengo una constancia real de la autoridad o de la persona que está manejando esto, si esto y te lo entrego. Yo no lo hago personalmente. Pero, bueno, yo no critico a quienes lo hacen o a quienes los usan para hacer este tipo de cosas. Enquistados en los medios de comunicación, en medios de comunicaciones preferidos, predilectos, de medios y comunicadores, o comunicadores. El tema es que Donald Guerrero está en el candelero. Todo indica que en cualquier momento Donald Guerrero es puesto en manos de la justicia por un arresto, por una orden de coerción, por una medida de investigación directa, por la generación de un expediente, por el anuncio de un expediente, por lo que sea. Eso es lo que se indica. Pero esta situación ha venido y se ha como precipitado, diría yo, por la filtración de un dime y direte de la Procuradora General Miriam Germán con la Procuraduría de Persecución del Delito que dirige Jenny Berenice en torno a este caso y la forma de manejar el interrogatorio, los documentos del posible expediente que la Procuradora General dice que debió ponerse en manos de la persona investigada para que él sepa de qué se le está investigando, según ella establece la ley. Jenny Berenice, la procuradora adjunta que tiene a su cargo esto, ha dicho, según los documentos de contrarrespuesta, que eso pondría en peligro el secreto de la investigación y podía provocar que la investigación no sea tan efectiva como ellos lo están haciendo. Eso ya es un asunto a esos niveles. Pero esa discusión que sale a la luz pública con un cruce de documentación, la destitución, salida, revocación, sustitución, como usted quiera llamarle, del inspector general del Ministerio Público, supuestamente con decires de que el hombre hurgaba en los escritorios de procuradores adjuntos para establecer qué estaban investigando, qué estaban pasando ahí. Eso cuadra la cabeza en lo que está pasando a nivel del Ministerio Público. Un ente que ha ganado una buena fama por la forma como se ha manejado y la pulcritud que se le indica a sus cabezas, concentrada en 3 personas, básicamente, doña Miriam Germán Brito, la doctora Jenny Berenice Reynoso y el doctor Wilson Camacho, que son las 3 cabezas de la Procuraduría General de la República. Si Donald Guerrero es responsable o no, eso deberá ser dirimido en los tribunales. Ahora, se está generando un, ¿cómo decir? Un campo de expectativa, un ambiente filtrando incluso una serie de documentos. Hoy oí una serie de documentos que se leía un comunicador en un programa de radio que lo estaba leyendo porque tenía el documento en las manos con nombres, números y cifras y situaciones. Entonces alguien le dio ese documento oficial, según lo que él, y no tengo por qué dudarlo, una persona reputada, alguien le dio ese documento para que pusiera o expusiera al público esos detalles. Las filtraciones de esos documentos generalmente procuran generar un estado de adhesión a lo que viene, a lo que se va a hacer. Y se hace próximo a lo que está a punto de ocurrir.
yo no creo que sea bueno, y muchos abogados constitucionalistas y abogados de fortaleza, de fuerza, de categoría del país, han advertido de la peligrosidad de esas acciones, de poner en circulación ese tipo de documentos, previo, filtrar a determinadas fuentes de los medios de comunicación y o comunicadores. Eso indica un desequilibrio en lo que es los procedimientos, porque toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero aquí cuando usted lo cogen y lo fusilan en el paredón moral de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la maledicencia social, del morbo, de la chismografía, cuando usted lo fusilan, lo condenan y lo ejecutan en ese escenario, ya hasta poco importa, diría yo, lo que al final decida la justicia en una buena justicia, si uno entiende que se aplica. Ha sido enjuiciado, condenado y ejecutado la moral de cualquiera de esa forma. Se disminuye al imputado y al acusado. Se disminuye el entorno en que se quiere colocar esa situación. Todo esto me indica, a final de cuentas, de que parece estar a las puertas y muy cerca. No nos debe extrañar en cualquier momento que se produzca toda esta situación en torno al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, un hombre reputado del entorno cercano al presidente Danilo Medina. Con esto no estoy diciendo que haya una acción o situación o decisión política, pero sí tiene su incidencia. De eso no cabe dudas. Tiene su incidencia. Y eso no hay que ir muy lejos para saber que tiene una incidencia importante y trascendente. Pero ya veremos como dice el disco. Ya veremos. Esta semana en mi columna, la semana pasada en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablé sobre las MIPYMES industriales y la incidencia que tienen como eje del desarrollo en República Dominicana. Comparto con ustedes mi columna de el Listín Diario, Oye País, las MIPYMES industriales. La gran industria nacional está establecida, tiene sus objetivos y metas, son parte del desarrollo económico de la nación. Leyendo y escuchando los más variados análisis que en los medios de comunicación se han vertido sobre las ejecuciones del gobierno de Luis Abinader en estos 2 primeros años de gestión, observo la trascendencia de uno de los programas que más impacto tiene y deberá tener en la recuperación y desarrollo económico de la nación, las MIPYMES industriales. Las MIPYMES industriales se han posicionado, poco a poco, a partir del emprendedurismo motivado por la necesidad de generar ingresos, constituyendo hoy un gran segmento empresarial que ha ido ganando espacio y que se consolida antes de forma individual y hasta anárquica, ahora más formal, organizadas y representativas, como uno de los ejes del desarrollo económico. El decreto 31-22, que instruye a 18 instituciones públicas
a priorizar las MIPYMES industriales en sus procesos de compra, especialmente los programas de asistencia social del gobierno. Mete el pie al fondo del acelerador de este sector, que mueve millones de pesos, genera gran cantidad de empleos y fortalece la visión del reconocimiento y respaldo del Estado a los pequeños empresarios. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ha establecido un sistema integral de consultas que pone en manos de las instituciones un amplio catálogo de esas MIPYMES habilitadas para generar los productos que requieran, de acuerdo al establecido en el decreto presidencial. Así entonces, el concepto hecho en República Dominicana se torna cada vez más en una realidad que motoriza la economía y lleva bienestar y estabilidad a miles de familias y al país. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Hay tensiones en algunos sectores que están protestando y quejándose, los policías por un lado, ex policías y ex militares, buscando que sus pensiones sean reajustadas, sean incrementadas. Los fiscales hablando de que requieren un reajuste salarial, una equidad con la situación de los jueces. Están los médicos que están protestando contra la ARS y las AFP. En estos días hay ese estado de tensiones y de movimientos sociales. No me gustan. Siempre habrá, porque esa es parte de la democracia, dirían algunos. Pero cuando se confluyen muchas cosas de esta naturaleza, a mí como que no me gusta mucho. No me gusta mucho. Veamos las noticias nacionales que nos presenta Pedro Vargas, elaboradas por Grecia Espinosa desde la redacción central de Oye País. El ex canciller Miguel Vargas entró hoy de lleno en el tema de la situación de Haití con una declaración en video en la que advierte que el vecino país está al borde de una guerra civil que afectaría seriamente a República Dominicana. La situación de inseguridad en Haití empeora rápidamente y el vacío de poder ha colocado a esa nación al borde de la guerra civil, lo que plantea una amenaza real para la República Dominicana. Los últimos reportes son muy preocupantes. Choques entre bandas armadas, ineficacia de la policía para contener la ola de violencia y protestas callejeras, secuestros indiscriminados, extorsión criminal de manera generalizada, asaltos a oficinas públicas, actos vandálicos y el ingreso ilegal de grandes cantidades de armas de fuego. Al caos institucional y deterioro del orden público se suman la indiferencia de la comunidad internacional, el desabastecimiento de productos básicos y combustibles, una inflación galopante, la pobreza extrema y el aumento creciente de la migración ilegal. Lo que ocurre en Haití atenta contra nuestra seguridad nacional, por lo que urge adoptar medidas en consecuencia a fin de preservar el Estado de Derecho y garantizar la paz y la integridad ciudadana.
Mucho antes de que enrareciera el clima de violencia en Haití, reclamamos en vano una mayor atención del gobierno y la comunidad internacional hacia ese problema. Incluso la petición dominicana para redoblar los esfuerzos de pacificación a cargo de las Naciones Unidas y las advertencias que hicimos sobre el menoscabo del ambiente político e institucional en ocasión de nuestra membresía en el Consejo de Seguridad hasta diciembre del 2020, solo recibieron el silencio como respuesta. El reciente mandato del Consejo de Seguridad de la Oficina Integrada de la ONU en Haití, BINU, órgano que reemplazó la fracasada MINUYOS, abre una puerta que la República Dominicana debe aprovechar. Nos referimos a la posibilidad de formar un bloque regional para promover la estabilidad y la institucionalidad en el vecino país. Como tarea prioritaria, la República Dominicana debe promover cuanto antes la formación de ese grupo de trabajo a fin de terminar con el reinado de las bandas, restablecer el imperio de la ley y posibilitar las condiciones que permitan elecciones libres. En el frente interno, el gobierno debe disponer de un control más efectivo de la frontera para prevenir el cruce de inmigrantes indocumentados. El número de parturientas en nuestros hospitales es señal inequívoca de que la frontera sigue siendo vulnerable. Finalmente, exhorto al gobierno a mostrar una mayor voluntad política para afrontar con decisión el peligro que representa la crisis haitiana para la seguridad, la preservación de la paz y la estabilidad social en la República Dominicana. Este es el momento de pasar del discurso a la acción y cumplir con responsabilidad el deber de resguardar el interés nacional. Las presentes y futuras generaciones lo agradecerán. El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, informó que en las últimas 24 horas se procesaron 2.368 muestras, de las que 578 son PCR y 1.790 son antigénicas, que arrojaron 290 nuevos positivos al COVID-19. El Boletín Especial de Salud Pública número 888 señaló que el total de muertos por COVID en el país se mantiene en 4.384, el 24.61% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético. Desde el pasado jueves 18, los servidores informáticos del data center del Instituto Agrario Dominicano fueron afectados por un ataque masivo de hackers que mantienen paralizados todos los departamentos y gran parte de las operaciones. El director de tecnología del Instituto Agrario Dominicano, Walixon Amaury Núñez, reveló que los piratas cibernéticos amenazan con exponer las informaciones si no se les da más de $600,000. La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, con apoyo de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría, investiga al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, por los tipos penales preliminares de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos. Esto se desprende del recurso de reconsideración que hizo la directora de Persecución, Jenny Berenice Reynoso, a una instrucción de la Procuraduría General de la República, Miriam Gerván Brito. En el mundo de las internacionales, por demás, el tema Ucrania, Rusia sigue siendo trascendente, sigue siendo importante. Las tensiones que se han generado en Europa por esta guerra absurda. Señores, que lleva 6 meses, cumple 6 meses la guerra de Rusia contra Ucrania. Las internacionales nos la presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en el Día de la Independencia de Ucrania una nueva ayuda armamentística para este país de $2.980 millones, el paquete más elevado hasta la fecha. El director general de la Agencia Atómica de la ONU, Rafael Grossi,
se reunió en Estambul con altos cargos rusos para debatir una posible inspección a la central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por Rusia desde marzo pasado, sometida a bombardeos que amenazan con causar un desastre nuclear. El gobierno del presidente chileno Gabriel Boric reactivó un proyecto de ley que busca cumplir una de sus promesas de campaña, reducir gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Un grupo de 111 migrantes haitianos fue detenido cuando intentaba llegar en una embarcación sobrecargada a Bahamas, informaron las autoridades del archipiélago atlántico. Los migrantes, 92 hombres, 14 mujeres y 5 niños, fueron aprehendidos la víspera a 3 millas náuticas del área de Cayo Guinchos por oficiales de la Real Fuerza de Defensa Bahamense, según un comunicado de prensa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Voz de los Estados Unidos de América, en su foro interamericano semanal bajo la presentación de Gonzalo Abarca, periodista Gonzalo Abarca, ha analizado esta semana un punto interesantísimo: la libertad de prensa y el poder político, y enfoca principalmente lo que ocurre con este juego de libertades, de derechos inherentes de las personas en toda Centroamérica, y se enfoca principalmente en el tema Nicaragua, aunque habla de Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Qué está pasando con este ejercicio de libertad de prensa y el poder político? Foro Interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América nos da esas respuestas a continuación. Con este reportaje me despido por esta noche y los convoco para una nueva cita aquí en Oye País, en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche. No se pierdan este reportaje que no tiene desperdicio, este conversatorio sobre el ejercicio de libertad de prensa y el poder político en el continente. Buenas noches. El arresto en Nicaragua de autoridades eclesiásticos se suma a una larga lista de desafíos a las libertades civiles y humanas en ese país. Lo que sucede en ese país, dicen grupos de derechos civiles, es histórico. El gobierno de Daniel Ortega no solamente arresta a sacerdotes, sino que continúa clausurando estaciones de radio. La censura, de acuerdo a grupos de derechos humanos, continúa, como lo informa Donaldo Hernández en el siguiente paquete. En los primeros 15 días de agosto, el Instituto de Telecomunicaciones ha cerrado 17 medios de comunicación, según diversos informes de organizaciones de periodistas de Nicaragua. Quitar las frecuencias es totalmente condenable, es repudiable. Eso demuestra que la dictadura de Daniel Ortega no tiene ningún límite, ¿verdad?, en cuanto a sus adversarios, según él, o sus enemigos, según él. Con los recientes medios clausurados, ya suman 50 desde que Daniel Ortega llegó al poder en el año 2007, situación que causa alarma al gremio de periodistas y a las instituciones que defienden la libertad de prensa. Con un monstruo como Ortega, que no respeta nada, pues te diría yo de que Nicaragua va en camino a que se le desaparezca todo tipo de periodismo que se exprese en el país. Los pocos medios independientes que quedan operando en Nicaragua en radio y televisión han apostado a la autocensura. Según dice Abigail Hernández, secretaria general de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua.
Hay periodistas que quieren continuar siendo críticos y la misma situación de los medios de comunicación, donde hay una autocensura que es evidente, pues también limita el trabajo y el ejercicio periodístico. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han acusado a periodistas de ser mercenarios de la información y de obedecer a intereses de Estados Unidos. Señalamientos que preocupa a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Naturalmente hay una profundización del deterioro de la institucionalidad, una concentración de poder en una única mirada y una prensa que está pasando por días absolutamente y semanas absolutamente críticas. Bueno, y además del arresto este domingo del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, así como de otros sacerdotes, y también de la clausura de estaciones católicas, la semana pasada se clausuró una de las estaciones de radio icónicas de Nicaragua, Radio Darío. Bien, para analizar lo que sucede en ese país, en Guatemala y luego... en Nicaragua y luego en Guatemala, me acompaña Aníbal Toruño, director y propietario de la recientemente clausurada Radio Darío, y Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, Aníbal. Fíjate, después de 73 años de tu estación al aire en Nicaragua, se ha clausurado por el gobierno del presidente Daniel Ortega, que asegura que actuó a derecho. Ahora, de acuerdo al gobierno, dice que modificaste sus condiciones radiofónicas. ¿Es esa la razón de fondo que conduce al cierre, Aníbal? El régimen puede poner cualquier excusa. Revisar la historia de Radio Darío. Es destruida en el 2008, destruida en el 2018 y tiene censura y cierres que van desde el 2007 para esta parte. Más de 40 medios de comunicación están cerrados. Había un objetivo pleno. El asedio, el allanamiento, la destrucción de la radio demuestran al mundo entero de que nosotros éramos un objetivo que había que eliminar, y cuando se dio lo de la captura, básicamente el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez y los medios de comunicación de la Iglesia Católica, sabía que había llegado el momento y estábamos preparados para eso. Ahora, estabas preparado, pero ¿qué harán ahora tú y tu equipo? Bueno, mira, la multimedia, la radio digital, hemos trabajado ya por muchísimo tiempo y habíamos estrenado en junio de este año toda una página web y redes sociales con portales, precisamente porque yo estaba preparado con mi equipo principal para hacer la migración en el momento que decidieran cerrar finalmente Radio Darío, en lo que generalmente nosotros conocimos una radio tradicional de 73 años. 89.3 pasó a la historia como radio tradicional. Ahora, Aníbal, rápidamente, ¿contra ti hay orden de captura o no? No hay orden de captura, pero sí tienen un caso formado. Recordad que es mi tercer exilio, el primero en 1984, el otro en 2018 y el último en el 2020, después de los 3 allanamientos continuos que sucedieron en la casa de residencia de León. Ahora, Luis Manuel, bienvenido a Foro. Ahora, una simple opinión en redes sociales, fíjate, ¿no? O una crítica al gobierno, en este caso de Daniel Ortega o de cualquier presidente, en muchos casos en Guatemala, como han dicho tu organización, podría conducir a la cárcel. ¿Cómo se soporta eso judicialmente? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y un apoyo muy fuerte a los colegas de Nicaragua también, que están pasando una época muy difícil. Mira, definitivamente que no hay ningún tipo de soporte legal para los atropellos que se están dando contra quienes simplemente opinen o hagan la labor periodística o informen lo que está ocurriendo en los países. En el caso de Nicaragua era algo que se veía venir. Hemos estado viajando a Nicaragua en los últimos 5 años y vimos cómo poco a poco, primero los gobiernos empiezan cooptando los sistemas judiciales para así poder manipular las decisiones y poder teledirigir, un poco convierten en armas el sistema judicial
y lo ensañan contra las voces disidentes o las voces críticas. Y en este caso, en el caso de Nicaragua, pues empezaron con todos aquellos que trabajaban en pro de los derechos humanos, los activistas, la sociedad civil. Se han clausurado más de 1000 organizaciones no gubernamentales y seguían al mismo tiempo los medios de comunicación. Como bien saben, la censura ha sido constante. Empezaron con los medios como Confidencial y otros que han sido críticos, limitaron la llegada del papel tinta para los periódicos y terminaron con la clausura de 6 a 9 radios de la Iglesia Católica. Entonces, esto no tiene ningún fundamento jurídico, es simplemente son decisiones autoritarias y desafortunadamente se ha propagado ese sistema en toda Centroamérica de una forma vertiginosa. Tal vez se veía venir, lo que no sabíamos era qué tan rápido y tan brutal como lo estamos viendo está ocurriendo. Y la libertad de prensa en Nicaragua ha llegado a su nivel más peligroso en los últimos 30 años, de acuerdo a Pedro Vaca, quien es el relator especial de la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bien, vamos a ver lo que al respecto ha dicho la vicepresidenta de Nicaragua, la señora Murillo. A través de toda la Unión Europea, de los mismos Estados Unidos, se ha aplicado un cierre de medios de comunicación pertenecientes al pueblo ruso, como Rusia Hoy o como Sputnik. Por un lado hablan y critican, y por otro lado hacen lo que están criticando. Es verdaderamente esquizofrénico el pensamiento, la conducta, dual, hipócrita. Bien, Luis Manuel, conducta hipócrita, dice la señora Rosario Murillo. Tradicionalmente sabes que ha habido leyes contra injurias, contra calumnias, contra difamación. ¿Cómo estas mismas leyes juegan en contra de la libertad de prensa en Nicaragua, en tu opinión? Mira, en estos momentos, como mencioné, Gonzalo, el Estado de Derecho no existe en Nicaragua. Entonces, hablar de leyes de injuria, calumnia, no tiene ningún sentido en un país donde el Estado de Derecho no existe. Aquí simplemente tenemos un gobierno que tiene control total del sistema judicial. Entonces, es imposible hablar de demandas judiciales, de calumnia, injuria. Ahora han sacado hace poco en Guatemala, pero que viene de Nicaragua, la ley de ciberdelitos, que le llaman. O sea, el simple hecho de opinar, de hablar por las redes sociales, a pesar de que sean temas basados en hechos, puede llevarte a la cárcel de más de 10 años. En el caso de Guatemala estamos hablando de 35 años en ocasiones. Entonces, aquí el Estado de Derecho no funciona. Ya hemos sobrepasado esas amenazas de las leyes, la penalización de la calumnia e injuria que en muchos países se había avanzado. La única forma de mantener la censura es simplemente cooptando los sistemas judiciales. Y cuando estamos hablando de esto, es muy difícil tratar de analizar o por lo menos entender las declaraciones de la señora Murillo en este sentido. Habla de cierres de Sputnik o de Russia Today, creo, pero estamos hablando de situaciones diferentes. Esos son medios estatales patrocinados por un régimen que está invadiendo un país. Y acá, en el caso de Centroamérica, de Nicaragua, estamos hablando de medios independientes. Son medios que no funcionan en base a los presupuestos de los gobiernos. Claro. Sin embargo, los gobiernos sí han utilizado los fondos para cooptar medios de comunicación y comprar medios de comunicación utilizando sus propios partidarios políticos, incluso familiares, como en el caso de Nicaragua, en donde la familia Ortega pues, se adueñó prácticamente de una cantidad innumerable de medios de comunicación. Ahora, Aníbal, has escuchado a la señora Murillo y el gobierno precisamente de Daniel Ortega dice que se ha apegado a las leyes emanadas de la Asamblea
de su país y que prácticamente, de acuerdo a ellos, tú violaste, modificaste la ley de telecomunicaciones. Pero mi pregunta es, en su intento por controlar a la prensa, ¿más bien no crees que ha llegado a empoderar a los medios de comunicación, como en tu caso? ¿Qué va a pasar precisamente con tu voz allá en Nicaragua y las estaciones de radio? Radio Darío continúa en la multimedia y digital. Nosotros nos habíamos preparado para este momento y hemos venido trabajando. Pero déjame decirte que el cinismo viene de Rosario Murillo. ¿Por qué? Y nos quiere distraer porque nos quiere distraer de otra cosa. Aquí hay más de 40 medios de comunicación que están cerrados. Y ella precisamente es la que promueve, maneja e implementa el ejército y la policía en contra de los ciudadanos nicaragüenses. Ella fue la que ordenó el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez. Ella fue la que ordenó el cierre de emisoras en Nicaragua. Ella fue la que está ejecutando personalmente más de 17 emisoras en este momento. El cinismo y la monstruosidad mental viene de la Rosario Murillo y de Daniel Ortega. El resto es cortina de humo. Esto que está pasando en Nicaragua es histórico, jamás visto en Latinoamérica. Este es uno de los grandes ataques a medios de comunicación que está ocurriendo en la historia del mundo. Y eso hay que tenerlo clarísimo nosotros, de que hemos sufrido, no solo, hay más de 140 periodistas exiliados, Gonzalo, en Nicaragua. Aníbal, y también una pregunta para Luis Manuel. La señora Murillo, la vicepresidenta de Nicaragua, ha dicho que eso no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo, es precisamente el Poder Judicial. Es el fiscal general quien está ejecutando el arresto tanto del obispo, así como de otros sacerdotes en Nicaragua. El cinismo de Rosario Murillo es absoluto, porque el único poder que existe en Nicaragua en este momento es el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nada se mueve absolutamente en Nicaragua sin las órdenes de ellos. Es un régimen totalitario, extremo. Yo diría que el Estado de Nicaragua desapareció institucionalmente. Estamos enfrente de algo nunca visto, más que un gobierno parecido a ISIS, más o menos. Es decir, no hay rectoría, ni gobierno, ni poderes, ni separación de poderes, más que el poder de los Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nada más. No solamente en Nicaragua se detiene y encarcelan a periodistas, también eso ocurre en Guatemala. Recientemente se detuvo bajo cargos de lavado de dinero y tráfico de influencias a José Rubén Zamora, presidente de El Periódico de Guatemala, un crítico de líderes políticos de su país, entre ellos el actual presidente Alejandro Giammattei. Bien, te pregunto a ti, Luis Manuel, fíjate, de acuerdo a la Asociación de Periodistas de Guatemala, desde que Giammattei asumió la presidencia en el 2020, se han producido 350 ataques contra periodistas. El presidente asegura que su gobierno no tiene nada que ver con las acciones del Poder Judicial. Ahora, ¿crees que es esto cierto, en tu opinión? Definitivamente que no. O sea, como en el caso de Nicaragua, o sea, estamos viendo un gobierno con unas tendencias autocráticas claras. Mira, esto no solamente inicia con la detención de José Rubén Zamora. Yo creo que la detención injusta de uno de los periodistas más importantes, no solamente de Guatemala, sino de toda América Latina, es prácticamente el último mensaje de un gobierno que quiere enviar a todos los que se le opongan o a todas las voces críticas de que no se va a permitir más la prensa independiente crítica como se había estado haciendo en Guatemala. Los ataques que han recibido los medios de comunicación de Guatemala han sido sistemáticos y sobre todo hay que verlo dentro de un contexto, en un país que tiene a más de 20 ex fiscales y ex jueces que han sido perseguidos por el gobierno de turno y que han tenido que abandonar el país y que están en el exilio. Empezaron con el sistema judicial, cooptando el sistema judicial, enviando al exilio a todos los jueces y fiscales
que estaban investigando casos de corrupción, algunos casos que vinculan al actual presidente y a sus colaboradores más cercanos. Y ahora es claro que este mensaje es contra la prensa independiente de Guatemala. Entonces, hay que ver esto en un contexto y se ha fabricado un caso en 72 horas, o sea, un caso de lavado de dinero que requiere una investigación intensa. Porque son cargos muy graves. Se habla de chantaje. Claro, son cargos graves de lavado de dinero y tráfico de influencias. Eso no es algo que tú puedes armar en 72 horas. Y aparte, el denunciante que busca la Procuraduría, el Ministerio Público, es una persona al mismo tiempo investigada por casos de corrupción, o sea que no tiene ningún tipo de credibilidad tampoco. Bien. Entonces, cuando tú ves esto, no cabe la menor duda de que son casos fabricados y que tienen ya un modelo. O sea, lo mismo ocurrió en Nicaragua. A los periodistas más importantes, aquellos dirigentes políticos. Contra Cristiana Chamorro, precisamente. También hay cargos. Cristiana Chamorro. Los mismos cargos de lavado de dinero. De lavado de dinero. Exactamente. Eso es un libreto que tienen los gobiernos autoritarios, de tendencia autoritaria en la región, y que lo han aprendido muy bien. Y lo están ejecutando y lo están implementando al pie de la letra. Ahora vamos a regresar un momento a Nicaragua, a lo que dicen los diputados oficialistas sobre lo que ellos llaman actores externos en la prensa. Escuchemos. Y esos discursos y esas campañas, evidentemente, alguien las está dirigiendo desde afuera. Y no somos tontos para no saber que Estados Unidos está detrás de toda esa maquinación para tratar de crear un estado de opinión fuera del país de que aquí nos estamos matando los nicaragüenses, cuando es todo lo contrario. Aníbal, ¿tu opinión? ¿Está Estados Unidos influyendo, al menos en tu medio de comunicación? Es una farsa, una mentira terrible de lo que expresan. Adolfo Pastrán es digno de lástima. Sabemos dónde está, de dónde vino y ahora inclusive es diputado. Lamentablemente ese es uno de los argumentos que le ha enseñado a través de todo el tiempo Daniel Ortega y Rosario Murillo a Nicaragua. Nos ha acusado de que somos financiados con recursos de los Estados Unidos. Ahí está el ejemplo. En Costa Rica hay más de 20 medios de comunicación reinventándose. Nosotros en Nicaragua igual hemos estado viendo en casas de seguridad y con enormes limitaciones para poder nosotros reinventarnos y seguir creando contenido desde adentro de Nicaragua. Esa es una falsa acusación que se han montado y no es nuevo. Eso lo han usado todo el tiempo, el financiamiento de los Estados Unidos para financiar inclusive la desestabilización del gobierno de Daniel Ortega. Eso es un recurso que lo ha usado una y otra vez. No existe tal cosa. Y en la parte final de Foro de la Voz de América continúa con nosotros Aníbal Toruño, director y propietario de la recientemente clausurada Radio Darío, y Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas. Hemos llegado a las conclusiones. Luis Manuel, tus conclusiones precisamente sobre lo que ocurre en Guatemala, sobre lo que ocurre en Nicaragua. Adelante. Mira, definitivamente que es lamentable, es verdaderamente preocupante y sobre todo aterrador, no solamente para los periodistas, para las voces disidentes, las organizaciones sociales y civiles que están prácticamente viviendo en una sociedad que está persiguiendo a todo aquel que el régimen o los regímenes de estos países consideren que son un estorbo para su trabajo. Definitivamente que el retroceso de las instituciones democráticas y el deterioro que están sufriendo en estos momentos es devastador. Va a tomar muchos años tratar de recobrar nuevamente la confianza en estos gobiernos y sobre todo la credibilidad para poder gobernar. Esto puede definitivamente causar un estallido social como tal vez no lo hubiéramos visto sino desde la época de las dictaduras militares. Y desafortunadamente estamos llegando ya a ese punto. Y la comunidad internacional tendrá que reforzar ese apoyo más directo a los medios de comunicación y a la sociedad civil que está siendo perseguida. Muy bien. Aníbal, tus conclusiones.
aplastando la democracia y la libertad de expresión en Nicaragua, y no solamente en Ucrania se está liberando una guerra, se está liberando en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México y Latinoamérica. Los periodistas y medios de comunicación independientes están desafiando en estos momentos su futuro, porque básicamente la mayoría de los estados y gobiernos de Latinoamérica están copiando lo que pasó en Cuba y lo que pasa en Nicaragua y Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Luis Manuel Botello y Aníbal Toruño. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo.